Buenas noches a todos los participantes. Sean bienvenidos a una nueva videoconferencia del curso en Derecho Empresarial. Estamos realizando la videoconferencia número 2 del módulo 5 en Derecho Laboral. Mil disculpas, se colgó mi computadora. Nos encontramos con la doctora Lilian González Soto. Doctora, le doy la bienvenida y las gracias por el tiempo que dispone para que se pueda llevar a cabo esta videoconferencia. Ahora, por favor, yo le voy a dar paso para que usted pueda iniciar con su exposición. Muchas gracias. Bueno, ahora nos toca la parte de lo que es la desvinculación laboral. Sin embargo, yo quisiera empezar, bueno, con una norma que desde ayer están anunciando que hoy día iba a ser promulgada y hasta hace unos minutos yo he entrado a la Gaceta Judicial y nada, sigue en la ley número 1299. Sin embargo, esta ley, que me parece importante que veamos si se va a aprobar, porque supuestamente ya ha sido emitida, pero no está en la Gaceta Judicial. Me gustaría dar una pequeña lectura del artículo que ahora está entrando en controversia justamente desde ayer. Por favor, si pudiéramos leer antes de ver el tema de desvinculación laboral. Justamente esta es la ley que, como les digo, ayer han anunciado que iba a promulgarse a partir de hoy día, ¿no? Y es el artículo 7 justamente el que está generando, bueno, y mucho sosiego, mucha preocupación en lo que son las empresas, porque aquí está estableciendo prácticamente ya una estabilidad y pasamos a dar lectura a qué se refiere este artículo. Si bien ya la normativa que se ha expuesto y que existe para el tema de la cuarentena, donde establece el pago de sueldos durante todo este tiempo y además la estabilidad laboral de tanto los funcionarios públicos y privados, e inclusive dimos lectura a un comunicado referido a que también este pago de sueldos también hace factible para lo que es el sector de las trabajadoras del hogar. Sin embargo, como les digo, este artículo, que la pasamos a leer enseguida, ¿no? Dice prohibición de despidos o desvinculaciones. Algo va a referir un poco al tema que vamos a ver de unos minutos, ¿no? Señala que el Estado protegerá la estabilidad laboral a las y los trabajadores de las organizaciones económicas, estatal, privada, comunitaria y social, cooperativa, y otros regulados por las normas laborales, para no ser despedidos, removidos, trasladados, desmejorados o desvinculados de su cargo. Excepto, dice, los de libre nombramiento. Estamos hablando de los servidores públicos. Durante el tiempo que dure la cuarentena, hasta 2 meses después de que dure esta cuarentena, debiéndose aplicar la presente ley de forma retroactiva a la promulgación. Hemos dicho que en materia laboral, siempre y cuando favorezca al trabajador, se aplica la retroactividad. En el parágrafo 2 establece, en caso de despido o desvinculación, se deberá reincorporar a la o el trabajador o servidor público con el pago de la remuneración o salario de vengados correspondientes. 3. Para las y los trabajadores en salud del subsector público de corto plazo y privado, se deberá ampliar su contrato laboral o recontratación hasta fin de año. Como verán, esta normativa que supuestamente hoy día ya tenía que entrar en vigencia, que no está todavía por si acaso, establece varios aspectos, ¿no? La inamovilidad que ya estaba enunciada en la anterior normativa. Sin embargo, aquí hay una figura nueva y señala que además esta estabilidad que se otorgará a los funcionarios públicos y privados va a durar 2 meses más después de que culmine esta cuarentena. Y estamos hablando que se va a aplicar a todos, dice, excepto a los servidores públicos de libre nombramiento. Si se dan cuenta, aquí no señala, no establece nada acerca de los consultores en línea ni los de producto, que me hicieron alguna pregunta. Indicarles un poco sobre este tema de las consultorías. Como les decía, estos consultores en línea y de producto están regidos bajo un régimen distinto a lo que es la ley general y a lo que es la la ley del funcionario público. Estos contratos son denominados contratos administrativos y solo se los puede efectuar
en las entidades públicas, no así en las empresas o entidades privadas, ¿no? Entonces, por tanto, como les digo, son denominados contratos administrativos. Estos trabajadores, si bien cumplen casi las mismas funciones de un servidor público, inclusive con el horario, la misma remuneración, inclusive los mismos cargos, pero no tienen ninguna estabilidad laboral, no tienen ningún derecho y beneficio que no sea su remuneración, aunque últimamente ha salido jurisprudencia con respecto a este tipo de trabajadores, porque señala que las consultoras en línea que se encuentren en estado de embarazo, durante durante el contrato administrativo de consultora en línea, se les otorgará, dice, una inamovilidad de 1 año más, pero siempre y cuando esté vigente, no una vez que concluya este contrato administrativo. Verán entonces que si es que se aplicase esta ley 1300, vamos a tener realmente serios problemas, ¿no? Porque en Bolivia lastimosamente no tenemos grandes empresas, más al contrario, creo que tenemos microempresas, pequeñas empresas, que con esta ley pienso que realmente van a cerrar, van a quebrar y lastimosamente mucha gente, muchos trabajadores van a tener que concluir o dejar de trabajar con esta ley. Esperemos realmente que no se promulgue, pero bueno, ya estaba anticipada esta promulgación desde el día de hoy y solo esperar que sea en beneficio de todos, ¿no? Como les digo, esto va a ir en contra de todos los pequeños empresarios. Es más, al revisar toda la normativa que hemos visto, nos están dando cuenta que nosotros también en algún momento nos constituimos pues como empleadores. Les decía, nosotros al momento de contratar una trabajadora del hogar, obviamente, como les digo, nos constituimos en empleadores y tenemos que pagar pues todos los derechos y beneficios sociales que la Ley General del Trabajo y su misma Ley 2450 de las trabajadoras del hogar reconoce a este sector. Entonces, como verán, no solamente esta ley se aplica a las grandes empresas, sino absolutamente, inclusive nos afecta a nosotros cuando nos convertimos en patronos o empleadores de una trabajadora del hogar. Bueno, un poco esto para ver, revisar este artículo que, como les digo, ya estaba en debate en todo lado y esperando, obviamente, que se promulgue hasta el día de hoy. Bueno, ahora pasaremos a lo que nos concierne en el tema de lo que es desvinculaciones laborales. Ya hemos visto toda la normativa de lo que son los contratos. Y ahora vamos a pasar a ver cómo vamos a empezar a desvincular o en qué casos existe la desvinculación del trabajador con la entidad privada. Por favor, pasaremos a revisar. Podemos empezar diciendo, para empezar, que esa desvinculación puede darse, ¿no? Por causas ajenas, tanto al trabajador como al empleador, como lo vamos a ir viendo. Se puede dar también por causas del trabajador, del empleador en casos de retiro voluntario, despido, se da en caso de muerte y por causa mayor, que los vamos a ir uno por uno viendo. Empezaremos con lo que es el retiro voluntario, ¿no? Tenemos un decreto supremo, el 110 del 1 de mayo del 2009, que establece justamente este retiro voluntario. Si bien en otrora el trabajador podía renunciar, sin embargo tenía muchos óbices. Para empezar, ha ido la normativa transformando este retiro voluntario en cuanto es el pago de la indemnización. Primero señalaba que el trabajador, cuando renunciaba, a partir de los 8 años recién se le podía pagar lo que se denomina la indemnización. Posteriormente, esta norma ha sido abrogada y luego se estableció que solo se le podía cancelar indemnización cuando renunciaba después de los 5 años. Sin embargo, ese decreto supremo 110, concordante con la resolución ministerial 447 del 2009, ya establece otra
ya establece el pago de la indemnización, pero con un tiempo menor de trabajo. Entonces ya no es 8 años y 5 años, ¿no? Aquí ya establece esta normativa que a partir de los 90 días ya un trabajador que se retire voluntariamente sin necesidad de otorgar ninguna clase de preaviso, como hemos dicho que este preaviso ya no se encuentra vigente, pero el pago del desahucio sigue, por si acaso esta institución sigue vigente solamente en caso de despidos injustificados. Entonces, este artículo ya nos da un pequeño concepto de lo que es el pago de la indemnización, ¿no? ¿Y qué nos dice que es la indemnización? Para empezar, la indemnización es un beneficio social que solamente los tienen los trabajadores de entidades privadas. Los trabajadores de entidades públicas no gozan de este beneficio social, por si acaso, ¿no? Esta indemnización, excepto aquellas entidades públicas que están regidas bajo la Ley General del Trabajo, como por ejemplo la universidad, es una entidad pública, pero está regida bajo la Ley General del Trabajo. Los trabajadores del hogar también cuentan con este beneficio social, ¿no? Entonces, en Bolivia no todos los trabajadores, si bien tienen las características de una relación laboral, pero no todos los trabajadores cuentan con lo que es los beneficios sociales. Sí, con lo que son los derechos sociales. Absolutamente todos los trabajadores cuentan con lo que es los derechos sociales referidos a la remuneración, vacación, aguinaldo, lo que es los aportes a las AFPs, el seguro a corto o largo plazo, el descanso pre-postnatal, los tienen absolutamente todos los trabajadores. Sin embargo, esta indemnización, como les digo, solo las entidades privadas y las públicas que están regidas bajo la Ley General del Trabajo. Entonces, ¿qué nos dice que es la indemnización, no? Nos dice que es la compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral, ¿no? Se paga un sueldo por año, similar a lo que se establece el pago del aguinaldo. Es un sueldo por año de trabajo continuo o en forma proporcional a los meses trabajados cuando no se ha alcanzado el año. Seguimos, por favor. Entonces ya tenemos un concepto de qué es la indemnización. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces seguiremos con el tema de la indemnización. ¿Cuáles son los requisitos? En el retiro voluntario, para empezar, el trabajador tiene que trabajar más de 90 días de trabajo para poder gozar de este pago de la indemnización. Si no alcanza a trabajar un año, se le pagará, dice, ¿no? Proporción a los meses que ha trabajado, es decir, por duodécimas. En este retiro voluntario se le tiene que pagar absolutamente todos los derechos y beneficios que concierne al trabajador. Estamos hablando de lo que es la remuneración, el aguinaldo por duodécimas si es que no ha completado el año de trabajo, las vacaciones, como hemos indicado en la anterior exposición, por si acaso, si bien el trabajador puede acumular las vacaciones que desee durante la relación laboral, sin embargo, al momento de la conclusión de la relación laboral, solo se procederá a pagar las vacaciones de una gestión y las duodécimas de la gestión que está terminando, concluyendo la relación laboral. ¿Qué más tenemos con el tema de retiro voluntario? No se le hace ningún descuento, ya les dije. Así el trabajador decida renunciar hoy, entonces se le tiene que cancelar absolutamente sin ningún descuento todos los derechos y beneficios sociales. Con el aguinaldo quería hacer hincapié de algo. Mucha gente piensa que como cada año el ministerio emite comunicados, resoluciones ministeriales para el pago del aguinaldo y establece un tiempo, ¿verdad? Nos dice que tenemos que tener 3 meses como empleados, ¿no? La antigüedad de 3 meses y para obreros una antigüedad de 1 mes para el pago, para gozar de este derecho que es el aguinaldo. Sin embargo, hay mucha jurisprudencia que establece que este tiempo solo se va a aplicar a aquellos trabajadores nuevos, aquellos que tengan un contrato a plazo fijo. Sin embargo, aquellos trabajadores que ya tienen más de 1 año o que estén con contratos indefinidos, este tiempo que establece para el pago de aguinaldo
se considera solamente para el primer año de trabajo, o sea, este tiempo de antigüedad. ¿A qué me refiero? Si, digamos, hay un trabajador que decide renunciar después de 10 años de trabajo y resulta que este año 2020 trabaja 20 días de enero, digamos, ¿no? Y obviamente hace 10 años se le ha ingresado a trabajar, entonces se le tiene que cancelar lo que son los 20 días del pago del aguinaldo, porque como les digo, este tiempo de 3 meses para empleados y 1 mes para obreros se toma en cuenta solamente desde su primer contrato. O sea, la antigüedad ya se está considerando anteriormente. Por tanto, tenemos que cancelar este tiempo que ha trabajado el trabajador. Mucha gente desconoce eso y cuando se desvincula de su fuente laboral y le dicen no ha cumplido con el tiempo de servicios, por tanto no corresponde el pago del aguinaldo, es totalmente falso. Como les digo, hay mucha jurisprudencia que establece que ese tiempo de antigüedad se toma, ya se considera por todos los años de servicio que tiene este trabajador. Vámonos entonces a lo que es el despido injustificado, ¿no? Como les he dicho, en este caso el empleador de manera unilateral decide desvincular al trabajador. ¿Y qué es un despido injustificado, no? Aquí nos dice, se considera un despido ilegal o injustificado a la decisión del empleador de terminar el contrato de trabajo, como les digo, de manera unilateral, sin que el trabajador tenga culpa grave para que amerite este despido. Hemos dicho que para empezar, el trabajador tiene derecho a la estabilidad laboral y a la más larga duración de la relación laboral. Sin embargo, existen casos en los que un empleador decide concluir, decide despedir, en otras palabras, sin causal justificada. Esto es, puede, ¿no? El empleador puede despedir. Sin embargo, el trabajador tiene la opción de poder interponer una denuncia al Ministerio de Trabajo y solicitar su reincorporación, porque la norma prohíbe los despidos injustificados. Y en caso de que acepte este trabajador, ¿no? Y diga, ya no quiere trabajar, no va a interponer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, se le tendrá que cancelar, en este caso, lo que es, como les he dicho, todos los derechos y beneficios sociales, más lo que corresponde al desahucio, que son 3 sueldos en uno. En el caso de las trabajadoras del hogar, por si acaso, se les tiene que pagar 1,5 sueldos en caso de despidos injustificados. Entonces, corresponderá a todos los derechos y beneficios sociales similares a lo que es el retiro voluntario, y aquí sí se aplica la institución del desahucio. El desahucio solo se cancela en caso de despidos injustificados. En ninguna otra causal o caso no se aplica el pago del desahucio. Antes, cuando estaba vigente el preaviso, se aplicaba también cuando el trabajador no otorgaba un preaviso con 3 meses de anticipación. Sin embargo, como ya está abrogado, ha sido expulsado este artículo 12, ¿no? Con la sentencia constitucional 009/2017, ya no está vigente entonces el preaviso por parte de ninguna de las partes, ni del empleador ni del trabajador. Sin embargo, el pago del desahucio sigue latente. El artículo 13 de la Ley General del Trabajo establece justamente que en caso de despido se tendrá que cancelar la indemnización y el desahucio. Seguimos, por favor. Ahora sí, tenemos también otra causal por despido justificado, que la ley nos otorga esta posibilidad de poder desvincular a un trabajador cuando este trabajador incurre en una de las causales justas de despido. Tenemos el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, concordante con el artículo 9 del decreto reglamentario. Similares características también tienen las trabajadoras del hogar. Entonces pasamos a ver cuáles son estas causales del artículo 16 de la Ley General del Trabajo, ¿no?
Y en la primera parte nos señala claramente y nos dice que no habrá lugar al pago de la indemnización y el desahucio, dice, ¿no? Cuando el trabajador incurra en una de estas causales. ¿Y cuáles son esas causales, no? Primero nos dice que una causal para poder despedir justificadamente es un perjuicio material causado con intención en los instrumentos del trabajo. ¿Qué predomina en esta causal justa de despido, ¿no? Nos dice que cualquier perjuicio que realice el trabajador en contra de las maquinarias en la empresa, en el trabajo, lo tiene que realizar con intencionalidad. No solamente es de mencionar que ha destruido, no sé. Entonces tiene que demostrarse porque muchas veces, a veces con el transcurrir del tiempo se deterioran pues los instrumentos de trabajo, muchos saben, ¿no? Y a veces muchos empresarios, muchos empleadores también se agarran de esta causal e intentan despedir injustificadamente a los trabajadores. Como les digo, se tendría que demostrar la intencionalidad del trabajador para poder causar un daño a las máquinas o al material de trabajo. Tenemos otra causal justa de despido y es la revelación de secretos industriales. En especial muchas empresas grandes, ¿no? Como es de conocimiento general, por ejemplo, Coca-Cola, que es una empresa a nivel mundial, ¿no? Que tiene cláusulas de reserva, cláusulas específicas para que los trabajadores no puedan revelar secretos industriales. En caso de que alguno pueda infiltrar o pueda revelar estos secretos, entonces ya se considera y se constituye en un despido justificado. Tenemos también lo que es las omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial. Ha habido mucho debate sobre esta causal, inclusive mucha gente últimamente está determinando o están analizando de que en este caso que tenemos del COVID, ¿no? Que dice que si un trabajador, por ejemplo, en esta temporada estamos hablando de la enfermedad, asiste a su fuente laboral y resulta que no utiliza ningún medio de bioseguridad, pese a que el empleador o el empresario le otorgue, porque además es obligación del empleador poder otorgar todos los medios en todos los trabajos, no solamente ahora, ¿no? Sin embargo, en esta temporada, como les digo, están manejando mucho esta causal e inclusive están queriendo aplicar a aquellos trabajadores que incumplan estas medidas de bioseguridad y se puedan contagiar en el trabajo con el COVID-19 y puedan ellos contagiarse y contagiar también a sus compañeros de trabajo. Entonces, están analizando si esto puede tipificarse, ¿no? Esta conducta del trabajador a una causal justa de despido, ¿no? Yo pienso que eso va a entrar en debate todavía. Podría ser, como les digo, siempre y cuando, y aquí es clara esta causal, porque dice siempre y cuando esta omisión o imprudencia afecte la seguridad o higiene industrial del trabajador y de sus compañeros de trabajo. Lo que me preguntaban el miércoles, ¿no? Sobre la inasistencia injustificada de más de 6 días continuos. Esta causal ha sido derogada, no está vigente. Lo que quiero explicar que no es una causal justa de despido. ¿Por qué? Si bien el trabajador perjudica al empleador o al empresario con su inasistencia de más de 6 días, sin embargo, estamos hablando de que esto no podría llegar a ser una causal justa de despido. ¿Por qué? Porque la sanción sería no pagarle pues la indemnización y el desahucio. Y no corresponde. Esta inasistencia injustificada solamente se constituye en una renuncia tácita por parte del trabajador. Quiere decir que no quiere trabajar y que se ha ausentado, que si bien no ha podido emitir una nota o una carta de renuncia escrita, al realizar este abandono, este trabajador ya prácticamente está renunciando tácitamente. ¿Qué pasa con el tema de los derechos y beneficios sociales? En este caso, se le tiene que pagar absolutamente todo sin ningún descuento. Estamos hablando, como les dije, de la remuneración, las vacaciones, el aguinaldo.
absolutamente todo, sin ningún descuento. Seguimos a lo que es el incumplimiento total o parcial del convenio. Estamos hablando del contrato de trabajo. Esta es, creo, un ratito por favor la anterior diapositiva. Esta causal es la que más se utiliza o la que más argumentan para poder despedir a los trabajadores, ¿no? El incumplimiento total o parcial. ¿Por qué? Porque obviamente no está cumpliendo con el objetivo del trabajo o del contrato de trabajo. Entonces, el empleador puede desvincular y obviamente puede sancionar sin el pago del desahucio y la indemnización. Sin embargo, vamos a explicar que este pago del desahucio e indemnización no se aplica en la totalidad, ¿no? Vámonos con otro, lo que hemos visto hace rato, el retiro voluntario del trabajador no es una causal justa de despido, porque él tiene el derecho, todo el derecho de poder renunciar en cualquier momento y se le tendrá que pagar absolutamente todos los derechos y beneficios sociales. Tenemos la última causal, que es el robo o el hurto por parte del trabajador, ¿no? Lo que me preguntaba la anterior vez, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos en las entidades que no tienen un reglamento interno? Porque hay pequeñas empresas que no tienen pues más de 10 trabajadores. Y para que una empresa pueda contar con un reglamento interno, tiene que tener 20 trabajadores como mínimo, que es el mismo número para que tengan también derecho al sindicato de los trabajadores. En estos casos, les cuento que hay jurisprudencia con respecto a específicamente a esta causal, y en general podría generalizarse en todos, cuando una empresa no cuenta con normativa interna para poder desvincular o para poder iniciar un proceso administrativo, por ejemplo, porque la ley nos dice, bueno, las normas en general nos dicen que no podemos desvincular a un trabajador sin un previo proceso administrativo. ¿Por qué? Con el objetivo de que con ese proceso administrativo los trabajadores puedan asumir defensa. Muchos empleadores a veces despiden porque no les cae bien un trabajador o porque ya no quieren que ese trabajador esté en su empresa y los despiden sin ninguna causal o se inventan, digamos, una de esas causales, pero no las demuestran, solamente las anuncian, ¿no? O las enuncian y dicen, bueno, lo he despedido porque ha incumplido el contrato, pero no demuestran. Ojo, para empezar, la regla es iniciar un proceso administrativo. Aquellas empresas que no tengan el reglamento interno podrán desvincular y despedir justificadamente, pero demostrando. Por ejemplo, les decía, en el caso de la causal más enunciada en todas las desvinculaciones, que es el incumplimiento total o parcial del contrato de trabajo, lo que se tiene que hacer cuando uno no cuenta una normativa es pues pasar diferentes memorándums de llamada de atención, estableciendo que está incumpliendo su trabajo, su jornada laboral, que no está cumpliendo el objeto del contrato, y se puede emitir varios memorándums. No hay un número. Antes, por costumbre, establecían que con 3 memorándums ya los despedían y no es así, ¿no? Además, el trabajador tiene opción de poder interponer los recursos que la ley franquea. Si bien no tiene una normativa interna, pero tiene una norma general, ¿no? La ley del procedimiento administrativo, que establece que ante cualquier acto administrativo, como es el memorándum de llamada de atención, el trabajador tiene pues la potestad de poder interponer los recursos que justamente esa ley les franquea. Ahora, si el trabajador acepta, ¿no?, todos los memorándums de llamadas de atención, entonces esa es una prueba fehaciente del empleador para poder despedir justificadamente. Tenemos que tener mucho cuidado con estas causales justas de despido, ¿no? Como sabemos, en materia laboral y la protección que goza este sector de los trabajadores, cuando se interponen los procesos, los jueces siempre van a proteger, van a favorecer al trabajador. Además, en materia laboral, el que tiene que demostrar o que tiene que probar es el empleador. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros
despidamos al personal o a los trabajadores por una causal justa. Si no tenemos un reglamento para despedir, entonces tendremos que ver la forma de demostrar que este trabajador ha sido desvinculado justificadamente y no solo de enunciar. En el caso del robo o el hurto, por ejemplo, se tendrá pues que interponer una denuncia ante la policía y ya esa sería una prueba fehaciente para el empleador y poder despedir. Ahora hablaremos de esta primera parte que nos dice no habrá lugar a indemnización y desahucio, dice. Ya hemos enumerado las causales. Sin embargo, este pago de indemnización y desahucio no se aplica en la totalidad del tiempo de servicios de los trabajadores. Me doy a entender. El Decreto Supremo 110, que hemos hablado del pago de indemnización en caso de retiro voluntario por más de 90 días, establece también que cuando existe un despido por causal justa, el pago de la indemnización solamente se efectuará o podrá, ¿cómo les diría? Solo podrá afectar al quinquenio que está vigente, consolidándose los quinquenios anteriores. Les voy a dar un ejemplo. Si un trabajador trabaja 7 años, ¿no? Nosotros si aplicamos a la letra muerta este artículo 16 de la Ley General del Trabajo y el artículo 9 de su decreto reglamentario, nosotros podemos establecer que no corresponde ningún pago de indemnización y desahucio. De antemano el desahucio se descarta porque hemos dicho que solamente corresponde en casos de despidos injustificados. Pero en el caso de la indemnización, ¿no? No se aplica en la totalidad. Si este trabajador tiene 7 años, entonces se consolidan sus quinquenios. Entonces se consolidaría 5 años de indemnización, porque recordemos que los quinquenios es la suma de las indemnizaciones, que es un sueldo por año. Le cancelamos entonces 5 años y pierde 2 años, ¿no? Entonces, como verán, este enunciado no se aplica al total de la indemnización del trabajador. Esto un poco para favorecer también al trabajador. Recuerden que todos los trabajadores tienen por detrás una familia, tienen que sustentar a toda una familia con su trabajo, entonces no puede afectar, pues imagínense un trabajador que tenga 30 años de trabajo e incurra en una de estas causales justas de despido, estaría perdiendo prácticamente 30 sueldos. Y ha normado este Decreto Supremo 110 que el pago no afecta a los quinquenios consolidados, sino solamente al quinquenio vigente, al que recién se está formando. Pasamos, por favor. Ahora sí, vámonos a otra causal de desvinculación, ¿no? Y aquí nos referimos a la indemnización por causa de muerte del trabajador. Aquí hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Para empezar, la muerte del trabajador se la determina como un retiro forzoso, ¿no? No es culpa del trabajador ni del empleador. Sin embargo, se produce la ruptura de la relación laboral y se le debe cancelar todos los derechos y beneficios sociales a los herederos. El Decreto Supremo 1260 establece justamente la prelación de quienes van a poder recibir el pago de los beneficios sociales del trabajador. Había también una disputa con respecto a esta indemnización por muerte del trabajador, porque les cuento que antes también cancelaban lo que es el pago del desahucio en casos de muerte del trabajador. En muchas entidades se ha establecido este pago del desahucio, inclusive en la universidad, en el reglamento interno está establecido que en caso de muerte del trabajador se debe cancelar pues el desahucio. Y como que en la universidad hemos tenido un proceso de un docente que ha fallecido y sus herederos han interpuesto que se les cancele el pago más el pago del desahucio. Entonces, en esa demanda
se ha establecido que no corresponde porque el desahucio no puede cancelarse en este caso de muerte. Reitero, solamente el mismo tiene la misma regla, ¿no?, que se aplica de este instituto que es el desahucio, que solamente se cancela en caso de despido injustificado, y no así en ninguna otra clase de desvinculación. Si bien la normativa en la universidad establecía, pero bueno, en el proceso se ha determinado que no procede el caso del pago del desahucio. Lo que sí un poco ha modulado en este proceso, que es bien interesante, porque este docente, bueno, esta docente falleció a las 8 de la mañana del día, bueno, el día que ha fallecido, ¿no? Y nosotros procedimos a cancelar hasta un día antes de la muerte, porque obviamente si falleció a las 8 de la mañana, entonces supone que ese día ya no, para nosotros ya no era un día laboral para esa persona, ¿no? Sin embargo, los jueces y en el recurso de apelación que interpusieron los herederos, han establecido los señores vocales de que se debe tomar en cuenta ese día más, o sea, el día de la muerte del trabajador. Sin embargo, como les digo, no se ha procedido al pago del desahucio. En caso de muerte que se produzca por accidente o por causa, motivo del trabajo, por si acaso, fuera de lo que corresponden los derechos y beneficios sociales, también corresponde el pago de 24 sueldos en uno. El artículo 88 también aquí establece, ¿no?, de la ley 102, que se amplía el artículo 88 de la Ley General del Trabajo, ¿no?, y nos dice que en caso de muerte por enfermedad profesional o accidente de trabajo, tendrán derecho a cobrar la indemnización equivalente a 2 años de servicios. Aquí hay algo bien importante que les cuento, que he estado revisando normativa con respecto a lo que es la enfermedad profesional y el accidente de trabajo, y les cuento que el 29 de mayo de este año se ha emitido unas normas de la OIT y la COVID-19 coronavirus, que establece, y se los voy a dar lectura, un poco para que tengan conocimiento sobre la enfermedad y el accidente de trabajo justo de esta temporada, ¿no?, de esta cuarentena, de esta enfermedad del COVID. Y les cuento que establece estas normas de la OIT y dice: si se contrae en el teletrabajo la infección por COVID-19, podría considerarse un accidente del trabajo o una enfermedad profesional de conformidad al convenio sobre prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del año 1964, numeral 121, y el convenio sobre la seguridad social de 1952, numeral 102. Esos accidentes y enfermedades incluyen los accidentes industriales y las enfermedades profesionales. Entonces, miren cómo recién este 29 de mayo se han emitido estas normas de la OIT y están prácticamente estableciendo que en el teletrabajo, ¿no?, si un trabajador contrae la enfermedad profesional o sufre de un accidente, podría considerarse como una enfermedad y accidente profesional y de trabajo. Seguimos, por favor. Vámonos a lo que es ahora la indemnización por quiebra y cierre de la empresa, ¿no? Está establecido en el Decreto Supremo 3642, donde establece que en caso de cesación de servicios por quiebra o pérdida comprobada, el crédito de obrero gozará de prelación conforme a la ley civil. El artículo 15 de la Ley General del Trabajo procede también el pago de indemnización en caso de clausura por liquidación o muerte del propietario. En esta última, la obligación recaerá sobre los herederos. Entonces, establece también otra forma de desvinculación que ahora con seguridad vamos a ver en muchos casos, que muchas empresas, microempresas, van a tener que cerrar forzosamente, porque es
esta normativa que se está estableciendo ya realmente, como les dije al principio, es demasiado para unas microempresas. Si se dan cuenta, inclusive tanto el pago de tantos derechos y beneficios prácticamente se va a lo que es este pago. Entonces muchas empresas van a empezar a quebrar, como que ya muchos han quebrado, van a empezar a cerrar y lastimosamente mucha gente se va a quedar sin fuente laboral. En este caso de quiebra y cierre, solamente procede el pago de todos los derechos, insisto, y el pago de la indemnización. Y además, en caso de que esta empresa tenga deudas con el banco, con terceros, etcétera, justamente por eso es que va a quebrar también, primero debe proceder a pagar estos derechos y beneficios sociales a los trabajadores antes de que procedan a cancelar estas deudas. Entonces, ya hemos visto hace años, igual en La Paz, cuando ha cerrado, no me acuerdo qué empresa grande relativamente, y les ha tenido pues que pagar nomás todos los derechos y beneficios. Ojo, en este caso tampoco corresponde el pago del desahucio. Seguimos, por favor. Ahora sí, vámonos a lo que más o menos está llamando mucho la atención, que es la extinción de la relación laboral por fuerza mayor, ¿ya? La Ley General del Trabajo ya establecía una diferencia, una pequeña diferencia de lo que era la fuerza mayor, y nos decía, ¿no?, que existe una diferencia entre fuerza mayor extraña al trabajo e inherente al trabajo, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, ajenas a la voluntad de las partes, tanto del trabajador como el empleador. Es una fuerza mayor que no tiene culpa ni responsabilidad ninguna de las partes, motivo por el cual procede a la desvinculación laboral. Y en otros casos señala también que estas causas de fuerza mayor son inherentes al trabajo. Por ejemplo, ¿qué pasa si no dotan de material de trabajo? O una máquina industrial se arruina y arreglarla va a durar o va a tardar unos 6 meses a un año, digamos. Entonces, se puede desvincular por cualquiera de estas dos causas, una que sea inherente y otra que sea ajena a las partes, ¿no? Ya el convenio 89 de la OIT también, ¿no?, ratificado en Bolivia, señala que la interrupción de trabajo en caso de fuerza mayor, dice, es cuando una empresa, ¿no?, cuenta con una interrupción del trabajo imposible de prever y que no tenga responsabilidad sobre esta interrupción o esta desvinculación por fuerza mayor. Seguimos, por favor. ¿Cómo ha empezado a definirse esta fuerza mayor? Y les cuento que ha sido en un proceso civil justamente, ¿no? En un auto supremo que establece, el auto supremo 480-2016, que establece qué es la fuerza mayor, ¿no? Y nos dice es un obstáculo externo atribuible al hombre, imprevisto, inevitable, proveniente de condiciones en que la obligación debe ser cumplida, no puede ser cumplida, ¿no? Por ejemplo, aquí nos habla de las conmociones civiles, las huelgas, los bloqueos, ¿no? Como se darán cuenta, es ajena a la voluntad de las partes. Guillermo Cabanelas hace una pequeña definición y dice que es todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse, más o menos como está pasando actualmente. ¿Cómo hacemos para despedir, ¿no?, en estos casos de fuerza mayor? Y nos dice que primero tenemos que empezar, si es que tenemos mucho personal, obviamente, ¿no? Tenemos que empezar, dice, a despedir al personal nuevo, a los recién contratados, ¿no? Entonces, con ellos empezaremos paulativamente a poder despedir. También dice que si ingresan en el mismo tiempo, ¿no?, aquellos trabajadores nuevos, ingresan en el mismo tiempo, se les tendrá que despedir a aquellos que tienen menos carga familiar. ¿A qué se refiere? Aquellos que sustentan a menos número de familias. Entonces van a proteger un poco más a aquellos trabajadores nuevos
que tienen que sustentar a muchas personas en su núcleo familiar, ¿no? Seguimos. Ahora vamos a ver cuáles son las causas para poder despedir por fuerza mayor, ¿no? Tenemos una sentencia constitucional del 2015 que ya establecía cuáles eran las causas y que justamente estas causas las vamos a aplicar ahora en esta temporada cuando existan muchos despidos que sean ajenos a la voluntad de las partes, ¿no? Y tenemos para empezar, ¿no? Nos dice esta misma sentencia, nos define que es todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse. Y exige como requisitos los siguientes, ¿no? Primero, para poder despedir, tenemos que cumplir con estos 5 requisitos, ¿no? Y nos dice que, 6, perdón. Y nos dice que primero tiene que ser imprevisible, como ha ocurrido ahora, ¿no? Justamente nadie ha previsto que iba a existir la cuarentena, la suspensión de las actividades laborales, la suspensión del contrato. Entonces, nadie ha previsto, y en especial antes del 21 de marzo, que ha sido, ¿no?, donde se ha implementado la cuarentena en todo el país. También nos dice que esta extinción por fuerza mayor tiene que ser inevitable. O sea, no se ha podido evitar. Si se dan cuenta, inclusive, pese a que nosotros prácticamente desde el primer día, nosotros en Sucre por lo menos hemos ingresado a lo que es la cuarentena total, aún así, y en otras ciudades, en otros departamentos, no hemos podido controlar, no hemos podido evitar, ¿no?, la propagación de la enfermedad, y ha sido totalmente inevitable. Lo que decíamos, esta fuerza mayor es ajena a la voluntad de las partes. Ninguna de las partes tiene culpa ni responsabilidad. Seguimos, por favor. Tenemos sobreviniente, ¿no? Es otra causal que debe ser sobreviniente, o sea, con posterioridad. Nadie, como les digo, se ha imaginado que iba a ocurrir todo la cuarentena, la suspensión, ha sido posterior, ¿no? Y 6, dice, debe configurarse como un impedimento absoluto para cumplir las funciones laborales, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha configurado este impedimento, ¿no? Mediante los decretos supremos que han sido emanados, donde se ha prohibido, ¿no?, que se pueda trabajar, o la suspensión, como les he dicho, de los contratos de trabajo para evitar justamente el contagio del COVID-19. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta extinción por fuerza mayor, no? Para empezar, es una causal, no justa, pero es una causal que se puede justificar, digamos, para poder concluir, para poder despedir, en otras palabras, a los trabajadores. Sin embargo, este despido no constituye en un despido injustificado, porque es ajeno a ambas partes y, por tanto, corresponderá pagar todos los derechos y beneficios, y reitero nuevamente, excepto el pago del desahucio. De todas las formas de desvinculación que hemos visto, solamente en casos de despido injustificado corresponde el pago del desahucio. En el resto de las causales, absolutamente en ningún caso se aplica el pago del desahucio. Prácticamente con esto, seguimos por favor, estaríamos terminando con las causales de desvinculación, tanto por parte del empleador como por parte del trabajador. Hemos podido advertir que lo único que se tiene que hacer con los empresarios es tener mucho cuidado en cumplir la normativa, ¿no? O sea, para evitar sanciones, pagos. Recordemos además que tenemos 15 días para pagar todos estos derechos y beneficios sociales, 15 días continuos de poder proceder al cumplimiento del pago una vez concluida la relación laboral. En caso de que no se cancele en los 15 días,
hay pues una multa del 30% del total de los derechos y beneficios sociales, así como la actualización de las UFBs de manera diaria. Y a veces tenemos un grave error, ¿no? Cuando nos ponemos en el caso del empleador, así lo digo porque yo he sido abogada tanto de los trabajadores como de los empleadores. Sin embargo, mucha gente tiene esa idea de cuando les interponen procesos o instauran procesos laborales, decir, no, vamos a apelar, vamos a interponer recurso de casación, inclusive vamos a llegar al amparo, etcétera, un poco para poder no cancelar en ese momento y poder alargar este proceso. Sin embargo, lastimosamente cuando hacemos y cometemos, porque para mí realmente es cometer un error, a no ser que el empleador realmente tenga la razón y pueda pelear y pelear en todas las instancias, ¿no? E interponer los recursos que la ley le franquea para no poder cancelar lo que piensa que no corresponde al trabajador. Pero sin embargo hay otros empresarios y empleadores que solamente por alargar este proceso y no cancelar en su momento, interponen todos los recursos. ¿Qué pasa en este caso, no? Lastimosamente, como les he dicho, aparte de la actualización de las UFBs, ¿no? Esta actualización corre desde el último día del despido o de la desvinculación del trabajador hasta el momento en que se ejecutoria la sentencia. Si dura hasta 5, 6, 7 años, inclusive en algunos casos, lastimosamente lo que debería haber pagado en los 15 días se duplica y hasta se triplica. ¿Por qué? Porque además con estas actualizaciones de las UFBs, que para mí no es correcto, sin embargo, del total de los derechos y beneficios, se aumenta más estas UFBs y de ese total sacan el 30%. Imagínense cuánto se amplía, se vuelve un poco más grande, digamos, lo que es el pago de derechos y beneficios sociales. Entonces, pienso yo que sí, para evitar estos pagos cuantiosos, el empleador o el empresario tendrá nomás pues que pagar lo que por ley corresponde y no estar entrando en lo que es esta controversia con procesos, etc. Porque al final los únicos que van a salir perdiendo son ellos. Fuera de eso les pueden embargar todos sus bienes, ¿no? Aunque ellos sean gerentes, qué sé yo, porque se supone que le van a iniciar al representante de la entidad o de la empresa, entonces van a proceder al embargo. No solo eso, recuerden que en materia laboral también procede los mandamientos de apremio, entonces hay que tener mucho cuidado. Lo único que yo les puedo asesorar es que se cumpla, ¿no? O sea, traten de hacer lo que la ley nos ordena y nos manda, ¿no? O sea, si nos dice que no podemos hacer contratos de trabajo a plazo fijo en tareas propias y permanentes del giro esencial de la empresa, no los hagamos y hagamos un contrato indefinido, por ejemplo, que realmente corresponde. Además, la diferencia entre un contrato a plazo fijo y un indefinido es solamente las vacaciones que tienen a partir de 1 año y 1 día. Porque cuando concluye el contrato, que es de 1 año, obviamente es el único derecho que no tiene. Después, absolutamente todo, y excepto el bono de antigüedad, que es a partir de los 2 años de trabajo. El resto, absolutamente todos los derechos y beneficios tienen los trabajadores. Entonces, sería bueno nomás cumplir con la normativa, tratar de evitar entrar a controversias, a procesos, porque los únicos que van a salir perdiendo, como les digo, nos incluimos nosotros cuando nos constituimos en empleador de una trabajadora del hogar, los únicos que perdamos somos nosotros, ¿no? Y más aún, hay que tener cuidado con las trabajadoras del hogar, porque con ellas, por ejemplo, ¿quién realiza un contrato escrito? Absolutamente nadie, son contratos verbales los que realizamos con ellas, y automáticamente esos contratos se convierten en indefinidos, y además la mayoría de los empleadores no tienen ni el mínimo cuidado de anotarse, digamos, en los pagos que se realiza, la indemnización, el aguinaldo, las vacaciones, las licencias, etcétera, etcétera. Y al momento de inicio de proceso por parte de una trabajadora del hogar, por ejemplo, el que tiene que probar en este proceso
es el empleador. Si la trabajadora del hogar dice que ha trabajado domingos y que le tienen que pagar de acuerdo a ley, o que ha trabajado feriados u horas extras, y el empleador no demuestra lo contrario, lastimosamente va a tener que pagar absolutamente todo lo que diga esa trabajadora. Entonces, hay que tener mucho cuidado solamente en respetar las normativas. Yo sé que es difícil, que más nos pasamos en pagar a los trabajadores que tener ganancias en las empresas, pero si se cumple con la normativa, yo pienso que no va a haber mayores problemas. Bueno, terminamos con todo lo que es derechos y beneficios sociales. Y tenemos aquí, yo quería poner un poquito un flash de esto. Con seguridad muchos ya conocen, ¿no? La existencia del pago de quinquenio, que recién se ha regulado el 2010, por si acaso con un decreto supremo 522, porque antes no podían pedir el pago de quinquenios o el pago de indemnizaciones, sino hasta la conclusión de una relación laboral. Sin embargo, este decreto supremo ya ha regulado y ha dicho que un trabajador sí puede pedir el quinquenio durante la relación laboral. Entonces, reiteramos que es el quinquenio, ¿no? Hemos dicho que es el acúmulo de 5 años de indemnización. A eso se llama el quinquenio. Muchos confunden y dicen, mi quinquenio es aparte de la indemnización, y no es así. El quinquenio es la indemnización de 5 años de trabajo, ¿no? ¿Qué establece ese decreto supremo 522? Que es bueno también para los empresarios, para los empleadores, porque al final les cancelan de este tiempo y ya no se acumulan, ¿no? Los beneficios sociales a la conclusión de la relación laboral. Imagínense pagar 10, 15, 20, hasta 30 años de sueldos en base a los 3 últimos sueldos. Imagínense un trabajador que empieza con 2,000 y termina con el bono de antigüedad, horas extras, qué sé yo, terminan con un sueldo de 5,000, 6,000, se tendrá que pagar pues en base a estos 3 últimos sueldos, ¿no? Todos los años de servicio. Sin embargo, aquí este decreto, que ayuda un poco tanto al trabajador como al empleador, ¿no? Establece el pago del quinquenio, ¿no? Cuando un trabajador ha trabajado más de 5 años continuos, ¿no? Para poder pagar este quinquenio nos dice que, para empezar, el trabajador tiene que realizarlo de manera escrita. Tiene que hacer su solicitud de manera escrita y tiene el empleador, desde ese momento, si acepta, ¿no?, el pago de quinquenio, tiene 30 días para pagar, ¿no?, el pago del quinquenio. Si no paga, también tiene la multa, por si acaso. Lo que decíamos, el pago es en base a los 3 últimos sueldos, y este pago se constituye en pagos definitivos y no a cuenta de liquidación final. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué es bien importante este punto en este decreto? ¿Por qué? Porque ha habido muchos procesos laborales donde personas que han pedido sus quinquenios, ¿no?, durante la relación laboral, como les digo, este quinquenio se paga durante la relación laboral, porque si fuera a la conclusión ya sería un despido, una renuncia, una ruptura de relación laboral. Sin embargo, este pago de quinquenios es durante la relación laboral. Entonces, ¿qué pasa con este? ¿Por qué han puesto este puntito, ¿no?, de que se constituyen pagos definitivos? ¿Qué hacían muchos trabajadores? Han interpuesto procesos, les cuento, con este pago de quinquenios. Han solicitado el pago de quinquenios, se les ha pagado y resulta que han renunciado después de unos 10, 12 años. Y han pedido, han solicitado, han interpuesto un proceso de reliquidación de beneficios sociales. ¿Y qué solicitaban en estos procesos? Solicitaban que, si bien le han pagado su quinquenio hace 5, 10 años, sin embargo, ellos piden que se actualice y se pague esos quinquenios que ya se les han pagado, que se les pague en base a los 3 últimos sueldos. Porque si se dan cuenta, si yo he pedido hace 7 años mis quinquenios, obviamente me han pagado mis quinquenios en base a mis 3 últimos sueldos de esa época. Entonces, muchos trabajadores han solicitado al momento de la conclusión de la relación laboral la reliquidación y que se les pague nuevamente esos quinquenios que ya se les ha cancelado, que ya han percibido, que se les haga un recálculo, si quieren, una reliquidación en base a sus 3 últimos sueldos. O sea, querían que el monto, ¿no?, que se pagaba en base a los 3 últimos sueldos, se
pague también, ¿no?, los quinquenios que ya fueron cancelados. Por eso esta normativa establece que lo que ya se ha cancelado, ¿no?, el quinquenio que se ha cancelado anteriormente, ya no puede ser recalculado, reliquidado, porque eso ya se ha cancelado en su momento y, bueno, ya no tiene por qué pedir una reliquidación este trabajador. Este pago de quinquenios, por si acaso, no significa una ruptura de relación laboral. No significa que haya perdido sus años de servicio, por si acaso. Normalmente se toma en cuenta todos los años de servicio. Si un trabajador ha trabajado, no sé, 12 años y ha pedido 2 quinquenios porque los necesitaba para viajar por causa de enfermedad, alguna deuda que tuviese. Ese es el motivo de este pago de quinquenios durante la relación laboral, porque como es un ahorro del trabajador, él pide durante esta relación laboral el pago de quinquenios. Entonces, si este trabajador ha trabajado 12 años y ha pedido pago de 2 quinquenios durante su relación laboral, al momento de la desvinculación laboral solamente se tendrá que pagar lo que es, en caso de indemnización, solo los 2 años que resta, y tendrá que pagar todos los derechos y beneficios anteriores, todo lo que corresponda, ¿no?, en caso de desvinculación, fuese cual fuere la causa. Esto un poquito para que tengan conocimiento, para que les ayude tanto a los trabajadores como a los empleadores, a los empresarios que tengan, tal vez no conocían o no sabían mucho el tratamiento de este pago de quinquenios, ¿no? Reitero, estos beneficios sociales, que son la indemnización y el desahucio, no gozan los servidores públicos o las entidades públicas. Solamente las entidades privadas que están regidas por la Ley General del Trabajo. Prácticamente eso sería todo, puesta siempre a absolver las dudas que tengan. Por favor, quisiera que si hay alguna pregunta. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a usted, doctora, por la exposición. Por favor, invitamos a los participantes a que si tienen alguna consulta, puedan levantar la mano para que se les pueda habilitar el micrófono, o también pueden hacernos llegar sus consultas de manera escrita para que sean leídas. Voy a habilitar el micrófono, doctora, del doctor Linares, por favor. Doctor, por favor, ¿me podría ayudar habilitando su micrófono? Adelante, doctor. Aló, buenas. ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escuchamos. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy amable, más bien, por su, bueno, concreta disertación, doctora. Muy agradecido también. Una consulta, doctora. Mire, yo he tenido un caso, bueno, aún bueno, con esta pausa que se ha dado por el tema de la salubridad, no lo he retomado. Pero a ver, tengo la siguiente consulta. Es un proceso laboral. ¿Ya? En el cual se ha ordenado, ¿no es cierto?, el embargo de los bienes de una empresa, no es una empresa de belleza. Pero yo estoy en la disyuntiva y bueno, yo iba a plantear por la vía constitucional, un amparo constitucional en el sentido de que es la propia Constitución la que establece qué bienes son inembargables. Doctora, usted ha señalado que se puede embargar, pero la Constitución prohíbe que son inembargables los instrumentos de trabajo. Entonces, usted me dijo que sí se puede embargar en su disertación. Eso me desconcertó un poco en el sentido de que, no sé, tal vez existe algún precedente constitucional que, bueno, ya haya tratado este tema, ¿no? O si conoce, doctora, o por qué, digamos, señala tan abiertamente que son embargables, siendo así que la Constitución prohíbe esta situación. Le explico. Dije yo que son embargables solamente en casos de asistencia familiar y son inembargables los sueldos de los trabajadores, así como los instrumentos de trabajo. Ambos no pueden embargarse. Obviamente se tiene que demostrar ambos aspectos,
se tendrá que poner a conocimiento en el momento en que han solicitado el embargo, para que no proceda al embargo tanto de los sueldos del trabajador como de aquellos instrumentos de trabajo. Claro. Bueno, si me puedo orientar un poquito, doctorita, en este caso, digamos, bueno, es un proceso laboral, ¿no es cierto?, que han hecho la liquidación y demás, ha ido a instancias jurisdiccionales, y bueno, este centro de belleza no, bueno, va a quebrar, ¿no? O sea, se quiere declarar en quiebra, pero ya ha solicitado el embargo, ya ha procedido, esto es irregular, ¿no, doctora? A su punto de vista. Perdón, ¿ya han embargado, me dice? Está ya la orden de embargo y demás. Claro, ya lo han embargado. Lo que correspondería en esta instancia es sacar el remate, ¿no? La orden de remate. Pero Pero son bueno, estamos instrumentos de esperando a ver qué trabajo. pasa. Si son instrumentos de Totalmente, trabajo, todo el trabajo es lo irregular. Por eso le consultaba si existe algún precedente constitucional para que, bueno, el juez se haya animado a hacer esto, ¿no? no, que se haya animado, obviamente se va a animar. Si el trabajador va a solicitar y el empleador no va a desvirtuar ese extremo en el proceso durante la tramitación del proceso, obviamente van a embargar esos bienes. Por eso, reitero, antes de que procedan a este embargo, tienen que poner a conocimiento de que todos estos instrumentos son de trabajo y que no procede el embargo. Exacto. En ese caso se va a paralizar el embargo y seguramente van a proceder lastimosamente al mandamiento de apremio en contra del empleador o el empresario. Entonces, Claro. tienen que poner a conocimiento en cuanto hayan sido notificados de este embargo. Muy amable, doctora. Está clara. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Voy a pasar a habilitar el micrófono de la doctora Paola Cartagena. Adelante, doctora Cartagena, le escuchamos. Muchas gracias, ingeniera. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Muchísimas gracias por su explicación, realmente muy claro, muy puntual. Excelente. Creo que es demasiado puntual. No. Realmente yo quedo impresionada como usted explica tan claramente normas que a veces parecen tan aburridas. Lo que pasa es que en materia laboral, eso les decía, lastimosamente es muy disperso y mucha gente desconoce si una norma está vigente, si está derogada. Es que tenemos normas, te comento, inclusive desde antes de la promulgación de la Ley General del Trabajo, que están vigentes. Por ejemplo, hay una norma del 30 de mayo del 36, imagínense, nuestra Ley General data como decreto ley del 39 y que sigue vigente estas tolerancias para estudiantes trabajadores. Imagínense. Es increíble. Como le digo, es muy disperso. Por eso y más, mi respeto y mi admiración, en verdad, doctora. Pero Gracias. bueno, a ver, mi consulta es del caso de una conocida. ¿Ya? Trabaja en una empresa que se dedica a la provisión de equipos para las entidades públicas y así también el soporte técnico. ¿Ya? Bueno, esta empresa se ha declarado en quiebra y ha hecho lo siguiente. Resulta que ha sido vendida, digamos así, la han vendido a otra empresa. ¿Ya? Y no sé cómo realmente, no conozco, recién estoy adentrándome en el derecho laboral. ¿Ya? Pero resulta que han vendido, digamos, inclusive, han traspasado todo, incluyendo al personal. Y ¿Ya? Han hecho firmar al personal un contrato donde indica que la nueva empresa o los nuevos dueños recontratan al personal con
toda la antigüedad que tenían y asumiendo todos los beneficios sociales. O sea, absolutamente todo es como, no sé si existirá legalmente esa figura, ¿Ya? porque la empresa que se ha declarado en quiebra no les ha pagado absolutamente nada a sus trabajadores. Es Ujú. verdad, han mantenido su trabajo, no han perdido ni un solo día de trabajo, pero lo que me interesa a mí saber es si existe esta figura legal o es legal eso que la otra empresa asuma la responsabilidad de la empresa que se ha declarado en quiebra. Sí, es legal porque imagínese, más bien está, personalmente pienso que está ayudando a los trabajadores, porque si se declaraba en quiebra y los despedía, ¿no? Y no les cancelaba, y realmente no tenía absolutamente cómo cancelar lo que corresponde a derechos y beneficios, pues era en desmedro de sus trabajadores. Sin embargo, lo que ha hecho, un poco inteligente también y un poco para colaborar a los trabajadores, es pasar tanto a los trabajadores como las deudas de esos trabajadores a otra empresa, ¿no? Para mí, el bienestar del trabajador, maravilloso. Y si está en sus contratos, que se les está reconociendo desde el primer día todo lo que es derechos, beneficios, antigüedad, bonos, vacaciones, etcétera, maravilloso. Entonces, quiere decir que lo único que ha cambiado es de un propietario y de la denominación de una empresa a otra, sin embargo, con todos los derechos y obligaciones que corresponde a favor del trabajador. Entonces, maravilloso por los trabajadores, ¿no? Porque además, en caso de cualquier ruptura, desvinculación, obviamente va a corresponder a la nueva empresa cancelar todos los derechos y beneficios. Y bueno, justamente por eso resultaba un poco medio sospechoso, ¿no? Ahora, lo extremo sospechoso es que si bien han firmado, nunca se les ha dado una copia a los trabajadores de ese contrato. Así que, bueno. Tendrían que pedir, porque recuerden que todos los contratos además tienen que ser visados en la Jefatura del Trabajo, en el Ministerio del Trabajo. Tendría que. De todos modos, ya les he dicho que en materia laboral, los principios y el esencial siempre es el protector, y más aún si ha habido continuidad, y eso es muy fácil de demostrar por parte del trabajador. Bueno, muchas gracias, doctora. De nada. Muchas gracias, doctora. Voy a pasar a leer, por favor, la consulta del doctor Cabezas. Nos dice, buenas noches a todos. En relación a esa norma, se refiere a al artículo 7, si no me equivoco, doctora, que explicó al inicio de la videoconferencia. Ah, ya. Nos Sí, sí, dice, sí, sí. ¿cómo se hará con los trabajos que fueron con los trabajadores, perdón, que fueron desvinculados y cobraron su finiquito con todos los beneficios sociales? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasaría? Porque todavía esa normativa no se ha promulgado legalmente en la Gaceta Judicial. Pero si ya se ha procedido a la cancelación y ha aceptado el trabajador, obviamente ya hay una ruptura de relación laboral, ¿no? O sea, ese trabajador que ha aceptado ese pago ya no puede pedir reincorporación, recontratación. No puede. Ya hay una ruptura de relación laboral. Perfecto, doctora, muchas gracias. Voy a pasar a leer, por favor, una consulta que me enviaron de manera interna. Nos dice, ¿cómo se activa una causal de despido de un grupo de trabajadores, específicamente un sindicato? Cuando han determinado no volver a trabajar a su empresa, han transcurrido los 6 días del inciso D del artículo 16, pero al mismo tiempo han tomado medidas, de hecho, impidiendo el normal desenvolvimiento de la empresa. Impiden el ingreso al personal gerencial y han tomado agencias donde se vende el producto de la empresa. Conforme expuso en la anterior videoconferencia, el no presentarse a trabajar es causal de renuncia tácita, pero aún se le deben pagar beneficios sociales. En este caso, Sí. los trabajadores están causando un daño económico irreparable a la empresa. ¿Cuál sería la manera de proceder? Bueno, si estamos hablando de un grupo estoy entendiendo que es un sindicato, un grupo de trabajadores estoy entendiendo que ha entrado en una huelga de brazos caídos, han tomado la entidad, ¿no? No estamos hablando en este caso de un abandono de funciones. Obviamente, seguramente por estas huelgas, este lockout, no están entrando o ingresando al trabajo. Entonces, pienso que no se puede considerar un abandono.
Lo que sí podría hacer que si esta huelga es ilegal, ¿no?, poner a conocimiento del Ministerio de Trabajo para las respectivas sanciones. Pero desvinculación en sí no correspondería si me estoy imaginando que es una huelga, ¿no? Deben estar solicitando algún derecho o beneficio y han debido de tomar la empresa, la entidad, qué sé yo. Obviamente no han asistido a su fuente laboral, pero sin embargo sigue latente la relación laboral. Muchas gracias, doctora. En este caso, la persona me aclara que se les habría mandado un instructivo a todos los trabajadores para retomar funciones y que, según lo que me explica acá, 10 días después aproximadamente de haber enviado ese instructivo de retomar las labores, recién ellos iniciaron este tema de hacer, sí, prácticamente una huelga. Lo que pasa es que saben que no ha debido de seguir los pasos para poder instaurar una huelga, porque no es solamente de dejar de trabajar porque el sindicato así les ha ordenado, ¿no? Hay muchos pasos que tienen que seguir. Como les digo, para mí lo que tendría que hacer es poner en conocimiento del Ministerio del Trabajo y declarar, o sea, para poder desvincular si ellos quieren, es tratar de que se declare, no, es más, que se declare ilegal esta huelga y que se proceda a la desvinculación por inasistencia injustificada, porque no han justificado, ¿no?, su inasistencia, no han presentado seguramente un pliego petitorio, no han ido al Ministerio de Trabajo, no han hecho su solicitud correspondiente al empleador o al empresario, tampoco le han debido poner conocimiento que van a ingresar en una huelga de hambre porque no ha cumplido alguna, como les digo, algún pliego petitorio. Solo en ese caso tendrían que ir al Ministerio de Trabajo y, bueno, indicar que no se ha procedido con los pasos de la huelga y que se va a proceder a la desvinculación. Como renuncia tácita, por abandono, por si acaso. Perfecto, doctora. Muchas gracias por la respuesta. Voy a pasar, por favor, a leer una consulta de la doctora Cazón. Nos dice, en el caso del pago de primas al trabajador, la ley establece que se cancelará la prima una vez aprobado el balance legal por el ente fiscalizador permanente. En la cooperativa que trabajo, la única que tiene potestad para aprobar el balance en la asamblea, la cual no se efectuó este año por el COVID. La pregunta es si existe alguna reglamentación para esto, ya que lo que se quiere es evitar las multas por parte del ministerio. Bueno, como les he dicho, en esta temporada de cuarentena se han suspendido muchos plazos administrativos y legales con respecto a muchos pagos, como en este caso seguramente el de las primas, y si bien lo dice que no ha podido seguramente realizar o aprobar este balance para poder cancelar las primas, entonces yo pienso que va a ser un poco flexible para que se pueda proceder el pago posterior. No creo que pueda afectar eso a los trabajadores. Con seguridad, como les digo, se han congelado prácticamente muchos plazos administrativos y legales. Muchas gracias, doctora. Voy a habilitar, por favor, el micrófono del doctor Castellanos para que pueda realizar su consulta. Doctor, por favor, si me ayuda habilitando su micrófono. Sí, perfecto. ¿Me escucha? Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Nuevamente agradecerle mucho por la explicación que estuvo muy clara y muy buena, muy interesante. Doctora, la consulta que tengo es la siguiente. Tengo un caso de una cooperativa de teléfonos en la cual hay gente que ha superado los 65 años de edad y, bueno, ellos lógicamente tienen un sindicato bastante fuerte en la cual, por ejemplo, ya el gerente de esta cooperativa entró en varias negociaciones ofreciéndoles hasta pagarles 5 sueldos si aceptan la jubilación, y esta gente no quiere. Y esto implica que esta empresa está perdiendo más o menos el 50% de ganancias solamente en gastos de trabajadores. O sea, es una pérdida tremenda. Lo que Entonces, decíamos, ¿sí? ¿qué medidas se puede tomar? Porque realmente se acaparan en el sindicato, no aceptan absolutamente nada y se cierran y no quieren transar bajo ninguna manera. La pregunta, entiendo, es que hay gente mayor de 65 años que continúa trabajando. ¿Estoy entendiendo eso?
Exactamente, doctora, que sigue trabajando, no quiere seguir el proceso de jubilación y netamente se ampara que el sindicato, o los estatutos de un sindicato que ellos tienen, que ellos solamente pueden retirarse de manera voluntaria o jubilarse igual, y que netamente ellos se pueden ir cuando ellos gusten, ¿no? O bueno, una causa de despido que haya sido muy fuerte, ¿no? Pero después es algo que los ampara muchísimo y se amparan mucho en el tema sindical. Más que en el sindicato, le comento, no sé si recuerda, la Ley General del Trabajo establecía justamente que se tenía que obligar a la jubilación a partir de los 65 años, los obligaba. Sin embargo, este artículo se ha dejado sin efecto con la ley de no discriminación. Recuerde que en esta ley establece que no se debe, inclusive en la Constitución Política del Estado establece que a ningún trabajador se le debe discriminar por edad, raza, etcétera, etcétera. Y aquí, justamente aquí, ingresa el tema de la edad. Con esta nueva Constitución Política del Estado, prácticamente se ha dejado sin efecto este artículo 65 de la Ley General del Trabajo, que establecía la obligatoriedad de poder jubilar a los trabajadores de más de 65 años. Ahora, no. Ahora, esta Constitución ampara a este sector y dice que no se los puede despedir, no se los puede obligar a poder jubilarse ni a renunciar. Por tanto, no solo en esta entidad, en muchas entidades va a haber mucha gente que no se quiere jubilar, porque lastimosamente de un sueldo que gana de más de 20, 30 años que acumula, con una jubilación máximo va a llegar a percibir unos 3.800, 4.000, entonces mucha gente no decide jubilarse. Ese es el problema. Ya han interpuesto, le cuento, amparos, inclusive nosotros en la misma universidad hemos intentado, que hay gente realmente mayores de 65, 70 años que siguen trabajando y realmente no cooperan, no ayudan mucho, tienen un acúmulo de indemnización increíble, pero no hay manera de poder retirarlos, ni siquiera poder decirles que se jubilen. Es más, le comento para que tenga conocimiento, hay mucha gente en la universidad que tiene ya la edad, ya tiene las cotizaciones para poder acceder a la jubilación. Y es más, ¿qué han hecho ellos? Han procedido a hacer un trámite administrativo en las AFPs, donde señalan que ya tienen la edad, ya tienen las cotizaciones, y todo el tiempo que ya siguen ellos aportando para su jubilación ya no les va a servir. Ese dinero ya no les va a ayudar, o ese aporte ya no les va a ayudar en el momento en que ellos se jubilen, y lo que han hecho es, bueno, que presentar una carta y decir que ya no van a aportar, y eso ha sido de conocimiento de la universidad, y en muchas entidades también ya lo están haciendo, ya no van a aportar para su jubilación, y entonces ahora están recibiendo su sueldo intacto, les cuento. Eso más. Qué terrible. Uy, no. Sí, le cuento. Eso sí que está no hay manera. Yo escuché que más bien escuché con esto que está pasando ahora, y más aún con las licencias especiales de personas mayores de 65 años que no van a poder teletrabajar, mucho menos asistir a su fuente laboral, que iban un poco a ver la manera de poder jubilar a este sector, especialmente mayores de 65 años, porque la edad ahora de jubilación, recordemos que es de 58 años, ¿no? Claro, exactamente. No hay alguna forma, no hay jurisprudencia, nosotros hemos intentado por todo lado. Lo único que tal vez podría hacer con este sector es, desvincularlos por algún incumplimiento de contrato, tal vez, ¿no? Yo siempre he señalado que sería la única forma de que ellos no están cumpliendo en su totalidad el contrato y podamos desvincularlos. Es para mí la única forma, no hay más. Excelente, no, le agradezco muchísimo y tiene toda la razón. Sí, realmente la figura está muy complicada. Y otra consulta, doctora, si no es mucha molestia. No, para eso. El tema de las cajas, por ejemplo, la caja petrolera, caja bancaria, la Cordes, ¿ellos están sujetos al beneficio de los quinquenios? Son entidades privadas, están sujetos, le cuento, a lo que son los beneficios sociales. Perfecto, doctora. Le quedo muy agradecido por la aclaración de dudas, más bien, le agradezco mucho. Cualquier
causa yo puesta, yo ya les dije el anterior seminario, ITER Academy tiene lo que es mi número de celular, mi correo, yo puestísima, además encantadísima de poder absolver el poco conocimiento que tengo. A mí me encanta la materia y además siempre uno aprende con cada caso nuevo y además es una meta para poder resolver. Yo puestísima, por favor, los que quieran pueden pedir mi número celular. Yo doy autorización para eso y se pueden hacer las consultas que ustedes quieran. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por tanta gentileza. Ya la voy a estar molestando con algunas dudas. Le agradezco muchísimo. Cuando quiera. Muy gentil. Gracias. De nada, doctor. Muchas gracias, doctora. Por favor, tengo una consulta acá que mandaron de manera escrita. Nos dice, ¿qué pasa en las empresas pequeñas que no tienen reglamento aprobado por el ministerio porque no tienen 20 trabajadores? Para considerar conductas no adecuadas que realice el trabajador, ¿cómo se puede proceder? Reitero, es un tratamiento similar al que yo les estaba diciendo en las causas justas de despido, que empresas o entidades o empleadores que no tienen reglamentos internos porque no cuentan con el número suficiente de trabajadores, tendrían pues nomás que ver la forma de manera escrita, demostrar, ¿no?, todas las causales que están establecidas en el artículo 16. En este caso podrían igual pasar algunas llamadas de atención, pero estableciendo qué causal está incumpliendo o infringiendo este trabajador, ¿no? Dar a conocer, no sé, usted está incumpliendo o usted, no sé, vean la forma, pero de manera escrita y que no sea una sola llamada de atención, ¿no? Que sean varias, para que se pueda demostrar esta causa. Es la única forma de poder demostrar, como les he dicho, hay que tener mucho cuidado en el despido por causas justas, las tenemos que demostrar. Si bien no podemos iniciar procesos administrativos, tenemos que ver nosotros la forma de poder demostrar la desvinculación por una de estas causas. Les he dicho, lo mismo que las trabajadoras del hogar, tenemos que ver alguna forma de poder nosotros respaldarnos como empleadores y justificar ese despido. Hay muchas maneras, por si acaso. Perfecto, doctora, muchas gracias. Voy a pasar, por favor, a habilitar el micrófono de la doctora Salvador. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Primero que nada, felicitarla por su exposición. La verdad que, como han dicho todos los colegas, muy puntual y tal vez porque somos abogados y estamos aprendiendo de usted. Muchísimas gracias por eso y felicitarla de verdad y su disposición para todos sus alumnos. Doctora, gracias. Yo la verdad que tengo varias dudas desde el tema de la trabajadora. Tal vez me gustaría después conversar, tener un diálogo, pero dos temas puntuales que me interesan es el tema y le agradezco eso que haya tomado como primero y como docente la ley que ya está sancionada y faltaría su promulgación y publicidad, ¿no? Exacto. Que está justamente todo en la Gaceta. Entonces, ese artículo 7 me parece, bueno, muy criticable, podemos decir de todo, pero bueno, si se aplica que estamos a un paso, hay dos elementos que a mí me llaman la atención o que me están llamando, en el sentido primero de que ¿qué hacemos con los empleos públicos? Sobre todo eso, ¿no? Yo trabajo con entidades públicas, he sido funcionaria pública, conozco la normativa y te dicen, no está el ámbito laboral, no hay competencia del Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Y le doy el ejemplo. Por un ejemplo, ¿no? Yo me imagino que un personal de correspondencia de planta, un corresponsal de ICIER, un personal de niveles que no son de libre nombramiento haya sido retirado y la norma dice no se puede retirar y es efecto retroactivo. Y ahí está el detalle, es decir, si no han retirado su mes, ¿no? Ahora, ¿qué puede acudir? ¿Cuál es el procedimiento? Porque el funcionario público no tiene la instancia, o no sé si la tiene la instancia del Ministerio de Trabajo, o en este tema tendría competencia por la ley, como está emitida. ¿Cómo se regularía, digamos, si se aplica la norma, si se la promulga? ¿Cómo podría acudir un empleado, ¿no? Más allá de la instancia política o de otros elementos que puedan dar, pero de la forma práctica, eso por un lado. Y bueno, tengo la duda de toda la estructura de la norma, o sea, me gustaría conocer su opinión de ese artículo desde el punto de vista laboral.
¿no? A mí se me ocurren muchas cosas, pero no soy la experta laboral como usted. Me gustaría conocer por lo menos alguna tipo, si hay una vulneración de principios laborales que usted ve o de tema constitucional. Esa es la inquietud que me gustaría conocer en este momento, doctor, y le agradecería pueda compartir con nosotros. Ya. A ver, en primera instancia, evidentemente hemos indicado que los servidores públicos no tienen ciertos beneficios sociales y que se ven un poco desamparados al acudir en caso de vulneración de derechos laborales. Sin embargo, le comento que en estos casos, justamente de esta etapa de la cuarentena, que prohíbe el despido injustificado de tanto de los servidores públicos como de los trabajadores de empresas y entidades privadas, es el ministerio que está conociendo por si acaso estos despidos ilegales. Entonces, podrían acudir al Ministerio de Trabajo para denunciar un despido ilegal. Entonces, por lo menos por esta temporada. En otros casos, bueno, cuando no estamos en esa temporada, antes o después de que pase esto, bueno, obviamente, si se veía lastimosamente, los funcionarios públicos no gozan pues de estabilidad laboral. Ellos siempre están en mucho movimiento de gente, de personal, solamente gozarán de lo que es la inamovilidad laboral, pero no de una estabilidad, ¿no? Lastimosamente. Pero por esta temporada, por esta cuarentena, es el Ministerio de Trabajo que está conociendo esos despidos ilegales. Bien, doctora, y bueno, la segunda pregunta, ¿no? Le digo que sobre el artículo, el tema con la norma laboral en sí, digamos, ¿qué principios estarían en contradicción o aspectos de orden constitucional o no? ¿O cuál es su percepción sobre la norma? Si nos podría compartir, eso me gustaría conocer. Artículo 7, estamos hablando del que... ya. Del que está a punto de ser promulgado, pero está sancionado en este momento, ¿no? O sea, ¿qué estaría vulnerando? Me dice este artículo. ¿Esa es la pregunta? Si usted refleja como abogada laboralista, ¿cuál es su apreciación de algún derecho no laboral está vulnerando, o no, digamos, ¿no? Eso es. Pienso que no está vulnerando absolutamente ningún principio. Más al contrario, está protegiendo más aún de lo que estaba protegiéndose con las disposiciones emanadas durante todo este tiempo, con el tema de la estabilidad, con el tema de la prohibición a ambos funcionarios públicos y privados, y con esto estaría ampliando un poco más, digamos, termina la cuarentena, no sabemos cuándo va a terminar, y está indicando que estos servidores públicos inclusive no se les podría despedir a 2 meses después de la culminación de esa cuarentena. Entonces, pienso que más bien está protegiendo totalmente al trabajador y no se está infringiendo absolutamente ningún principio laboral. Bien, pero sí se está afectando a las empresas, entonces el enfoque aquí es otra afectación económica, ¿no? Otra afectación de la estructura los únicos que van a del empleador. Es el el empleador, las pequeñas empresas sobre todo, ya no van a poder lidiar más con esta etapa de no poder despedir y peor de seguir pagando lo que es sueldos y de seguir acumulando el tema de pago de derechos y beneficios sociales, ¿no? De aquí a un tiempo, porque todo este tiempo que no trabajen 2, 3, 4 meses, va a tener que pagar absolutamente, ¿no? Sí, pero eso va a provocar en realidad el cierre de las empresas, ¿no? Porque Sí, es una forma no hay otra salida en realidad, y eso también genera, la intención de la norma al final de proteger no genera ese resultado, yo pienso, ¿no? Sino es que como le digo, lastimosamente Bolivia no tenemos pues grandes empresas como para poder sustentar a trabajadores. Es justamente por eso que no tenemos, ¿no? Lastimosamente todas las pequeñas ganancias que tienen los microempresarios se van justamente para estos pagos. Yo quisiera que vea cuánto es lo que corresponde el pago de lo que son derechos y beneficios sociales. Póngase nomás un sueldo de 5,000 y que tenga que pagar horas extras, feriados, aguinaldos dobles, vacaciones. Es terrible, terrible el monto que tiene que cancelar y lastimosamente no se piensa en eso. Claro, porque la empresa es parte del elemento de la estabilidad laboral, no es el Estado para decir la norma, sino que la empresa es parte de esa estructura que brinda la estabilidad laboral, ¿no? Si no existe la empresa, no hay eso también.
a eso me voy. Si se dan cuenta, todas estas normativas que hemos visto durante estos 2 días ampara solamente a las empresas privadas, no a las públicas. En las públicas no tienen estabilidad laboral, no tienen beneficios sociales, no tienen pago de domingos, extras, feriados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y los que cargan todo esto es las empresas públicas y los empleadores, ¿no? Están regidos bajo la Ley General de Trabajo, lastimosamente. Por eso no les afecta mucho, pues, a las entidades públicas. Así ellos logren trabajar 30 años, no les van a pagar absolutamente nada y solamente sus sueldos. Sin embargo, en una entidad privada van a tener que pagar 30 sueldos en base a los 3 últimos sueldos. Ese es el problema, ¿no? Lastimosamente, si bien es un sector desprotegido los trabajadores, pero no se mide equitativamente o igual a los servidores públicos como a las entidades privadas. Por eso es que se emite las normativas a favor de los trabajadores sin medir esas consecuencias, especialmente en contra de las pequeñas empresas. Bien, doctora, le agradezco mucho y nuevamente felicitarla, de verdad que, como ha dicho el colega, creo que el doctor Castellanos, muy interesante su curso. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Por favor, voy a habilitar ahora el micrófono del doctor Flores. Adelante, doctor, lo escuchamos. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Como siempre, su ponencia ha sido excelente. Felicitarla. Hacerle la siguiente consulta. En el caso, bueno, teniendo en cuenta de que no se puede despedir a ningún trabajador en tiempos de cuarentena, ¿se puede determinar alguna sanción interna de la empresa para que pueda ser susceptible el trabajador de responder hasta pecuniariamente del tema de los poco infeccioso que ha generado con otros trabajadores o alguna especie de sanción interna? Perdón, no he entendido, doctor. ¿Me podría repetir la pregunta? En el caso de que no se haya, como no se puede proceder al despido del trabajador, ¿no ve? Durante Y este tiempo. digamos, y por negligencia ha ido sabiendo que estaba enfermo a trabajar, no avisado, ¿se le puede imponer alguna especie de sanción? Justamente les estaba explicando cuando estábamos hablando de las causas justas de despido, estuvimos hablando que podríamos enmarcar, ¿no? Esta negligencia del trabajador y podríamos enmarcar a lo que son las omisiones o imprudencias que afecten la seguridad industrial. Esta negligencia que usted refiere, ¿no? Y que muchos se han preguntado, ¿qué pasa si un trabajador, como que mucha gente sale a la calle como estando ya contagiado y es como si a propósito quisiera contagiar a otras personas? Lo mismo va a pasar con seguridad en el trabajo, ¿no? Va a haber gente que no va a informar que que ha contraído la enfermedad, va al trabajo y además no cumple con las medidas de bioseguridad y contagia a sus demás compañeros. Entonces, pienso que podríamos enmarcar y sancionar a este trabajador en una causal justa de despido. Excelente. Siempre y cuando, obviamente, siempre y cuando se demuestre que este trabajador ha incumplido con las medidas de bioseguridad y que obviamente no ha informado de que esta persona ha contraído la enfermedad. Entonces, podríamos enmarcar y despedirlo, no pagarle lo que corresponde y sancionarle al quinquenio que está vigente, ¿no? Excelente, doctora. Una consulta más. En el caso del pago de los beneficios sociales, he visto que algunas personas, más concretamente hablando en el servicio doméstico que prestan algunas señoras para la limpieza de los hogares particulares, habrían optado estas personas por hacer como una especie de pagos adelantados de los beneficios sociales. Es decir, digamos, a los 2 años y medio les pagan como una especie de mitad de quinquenio, les hacen reconocer en un documento y luego 2 años y medio les pagan la otra mitad y les hacen reconocer en otro documento privado la misma situación. ¿Estos documentos tienen validez jurídica? O sea, ¿son válidos, son legales o directamente no?
Sí, si se ha procedido al pago y si se demuestra que realmente ese trabajador ha recibido los montos cancelados, claro que sí, si los contratos verbales en materia laboral tienen toda la eficacia jurídica, siempre y cuando se demuestre por todos los medios legales de prueba, y en este caso hay un documento firmado por el trabajador que está recibiendo una especie de preadelanto de un medio quinquenio o indemnización tal vez por necesidad en el caso del sector de las trabajadoras del hogar, yo no le veo ningún problema, ¿no? Es totalmente válido. Ya, excelente, doctora, disipó mis dudas. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias, doctora. Tengo también otra consulta interna. Nos ¿Ya? indican, en los meses de enero, entre enero y febrero, se llegó a un acuerdo con un ex trabajador para que ¿Ya? pueda hacer el pago de su liquidación en cuotas. La primer cuota que se debía realizar era en abril. Debido al tema de la cuarentena, no se pudo cumplir con el pago de esta primer cuota. Sin embargo, nos indica que hace una semana el trabajador había ido a la oficina con una notificación del ministerio indicando que por haber incumplido el pago de la primer cuota, tiene 2 días para realizar el pago completo de la liquidación. En este caso, ¿cómo se tendría que proceder? Dado que por el tema de la cuarentena no se podía salir y tampoco el ministerio estaba trabajando. Reitero lo que les decía hace rato, ¿no? Todos los cómputos, tanto en la vía administrativa y en la vía jurisdiccional, se han congelado, o sea, no correspondería en este caso solicitar que se le pague mucho menos en uno los pagos que se han acordado entre partes. Seguramente ha habido una denuncia en la vía administrativa en el Ministerio de Trabajo y han debido de conciliar para poder cancelar en cuotas. Entonces, el incumplimiento de esto no amerita y en ninguna parte absolutamente dice que se sanciona con el pago del total de lo acordado, ¿no? Además, estamos hablando de una instancia netamente administrativa del Ministerio de Trabajo, ¿no? Que es un acuerdo prácticamente extrajudicial entre partes para poder cancelar los derechos y beneficios. Entonces, lo que tendría que hacer es justamente presentar, si no me equivoco, ha salido comunicados del Ministerio de Trabajo donde ellos no estaban trabajando y se quedaron en statu quo todos los plazos en la vía administrativa. Perfecto, doctora, muchas gracias. Voy a habilitar el micrófono, por favor, de la doctora Cartagena. Doctora Cartagena, si me ayuda, por favor, habilitando su micrófono. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, ingeniero. Doctora, una pregunta sobre el quinquenio y sobre lo que acababa de consultar el colega. En caso, por ejemplo, de que el empleador decida pagar unilateralmente al trabajador el quinquenio, o sea, prácticamente, digamos así, obligar a que cobre su quinquenio apenas se cumpla. ¿Ya? ¿Esto es válido? No. Este pago de quinquenio solamente se ha regulado a petición del trabajador y no a solicitud u órdenes del empleador. Entonces, es inválido este pago de quinquenios. No puede, seguramente muchos van a intentar pagar estos quinquenios con el objetivo de acumular el pago de beneficios sociales. Sin embargo, no es legal, ¿no? Solamente el trabajador puede pedir de manera escrita el pago de quinquenio, y no de manera unilateral por parte del empleador. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Por favor, voy a leer una consulta del doctor Acliahuanca. Nos dice, buenas noches, le hago la siguiente consulta. ¿Se puede considerar tácita reconducción de la relación laboral
cuando en primera instancia se contaba con un contrato verbal indefinido. Sin embargo, existió la ruptura de la relación laboral, otorgando debidamente el pago de beneficios sociales con la firma del empleado en el finiquito. Y consiguientemente, a los 4 días se inició nueva relación laboral, pero con contrato indefinido por escrito. ¿Se tendría que considerar los años de antigüedad desde el primer contrato verbal indefinido? Muchas gracias. Buena pregunta. Le comento que no. Por lo menos para los trabajadores de entidades privadas o los que estamos regidos bajo la Ley General del Trabajo, cuando existe una ruptura de relación laboral, en este caso mediante un contrato verbal, y se ha procedido a cancelar absolutamente todos los derechos y beneficios sociales, y aunque sea al día siguiente ha comenzado otra relación, seguramente con funciones, etcétera, un contrato escrito indefinido, entonces esta relación laboral va a nacer recién desde este contrato escrito indefinido. El anterior, que ha sido verbal y que ha procedido a la cancelación, no se toma en cuenta los años de servicio. Solo estos años de servicio son tomados en cuenta en las entidades públicas. Miren, esa es la diferencia, por ejemplo, entre los funcionarios públicos y los trabajadores de las entidades privadas o que están regidas bajo la Ley General del Trabajo. Porque estos funcionarios públicos sí pueden hacer reconocimiento de una a otra entidad pública, porque su empleador prácticamente es el Estado. Entonces, en este caso, a los servidores públicos se les reconoce desde el primer día hasta que continúe trabajando de una entidad pública a otra, y tiene que hacer un leve proceso para reconocer estos años, que solamente además le van a servir para lo que es el pago de la vacación, para gozar la vacación y el pago del bono de antigüedad. Sin embargo, en este caso, a los funcionarios privados que están amparados bajo la Ley General del Trabajo, no. Se procede a la ruptura laboral, no se reconoce los años de servicio y empieza nuevamente desde lo que es la última recontratación, más aún, o sea, cuando ha habido el pago de derechos y beneficios sociales, ahí prácticamente se rompe la relación laboral de un contrato a otro. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra consulta de la doctora Torres. Nos dice, ¿existe alguna disposición para que una clínica particular no cancele sus honorarios a los médicos que tienen un contrato civil de servicios? Una disposición, el Código Civil, pero si realmente es un contrato civil, ¿no? O sea, un contrato que no tenga las características esenciales de una relación laboral. Reitero un poco para refrescar la memoria, las 3 características de una relación laboral es la relación de dependencia y subordinación, el trabajo por cuenta ajena y la remuneración en cualquiera de sus formas. Si realmente es un contrato civil de servicios profesionales, se está regido netamente por el Código Civil. Sin embargo, si es un contrato supuestamente civil y tiene las características de una relación laboral, estamos hablando de un contrato camuflado que es un contrato, en realidad, un contrato laboral. Entonces, si estamos hablando de uno de prestación de servicios profesionales, regido por el Código Civil. Si estamos hablando de un contrato camuflado, estamos hablando de un contrato laboral con todos los derechos y beneficios sociales que tiene el trabajador. Muchas gracias, doctora. Otra consulta, por favor, que tengo de manera interna. ¿El gobierno actual tiene potestad para poder realizar modificaciones en la ley del trabajo? Siendo que en esta pandemia, en realidad, si bien se ha pedido que no existan despidos, poniendo el tema del préstamos de bancarios, no se está analizando que en realidad los más afectados en este caso son los empleadores, porque se están viendo en muchos casos obligados a cerrar empresas y esto también está generando el tema del desempleo. Obviamente puede modificar, como que el Decreto Supremo 4199 ha derogado el artículo 4 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, pero solamente puede modificar, derogar, abrogar normas laborales en beneficio del trabajador.
jamás va a realizar en desmedro o en contra del trabajador. Y en el peor de los casos, si así fuese, ustedes saben, como les estaba comentando en el primer seminario, que se va a aplicar siempre, siempre la norma más favorable al trabajador y no la reciente que va a ir en desmedro del trabajador. Perfecto, doctora, muchas gracias. No sé si el doctor Linares tiene alguna consulta más. Bueno, doctora, me parece que hemos finalizado con las consultas en esta sesión. Entonces, si usted está de acuerdo, podemos dar por finalizada la videoconferencia. Sí, nuevamente agradecer, espero realmente les haya servido, les haya gustado. Yo sé que he sido muy explícita, muy concreta, pero es un poco para que ustedes también me entiendan, conozcan. Materia laboral realmente es apasionante, me gustaría que siempre anden leyendo jurisprudencia y ahí es donde más conocimientos van a adquirir en esta hermosa materia. Y reitero nuevamente agradecer a los participantes y en especial a los de ITER Academy por haber confiado en mí y bueno, reiterarles que mi número está puesto para cualquier consulta que puede ser que hoy no se estén acordando y bueno, o con el transcurso del tiempo puedan tener alguna duda, puestísima, yo encantadísima además de poder ayudar y siempre lo he hecho, creo que además me encanta. Y por favor no duden en hablarme, en llamarme o en escribirme a mi WhatsApp. Por favor, les ruego a los de ITER Academy, los que quieran, pueden brindarle mi correo y mi número de celular. Claro que sí, doctora, sí lo haremos. Por favor, permítame recordarles a los participantes que tienen que participar hoy hasta las 23:59 en el foro, que ha sido ya propuesto el foro 2. Y también tienen otra actividad a realizarse que está para presentarse hasta el día lunes, que es en la herramienta tareas y posteriormente ya lo que es el examen. La doctora Harvey, doctora, nos dice, excelente, doctora, muchas gracias, a la altura de lo esperado. Aprovecho también, doctora, a nombre de ITER Academy para agradecerle por el tiempo que ha dispuesto para que se pueda llevar a cabo este módulo. Como le había dicho anteriormente, estoy segura de que ha sido de mucha utilidad para los participantes y sabemos que en esta situación que estamos atravesando en este momento en el país, creo que es un tema muy importante que tenía que haberse tocado en este curso. Entonces le agradezco mucho por haber usted permitido que los participantes también puedan hacerle consultas y que se pueda aclarar muchas dudas con respecto a este tema, ¿no? Y falta, ¿no? O sea, imagínense, todavía estamos empezando todos estos conflictos laborales que vamos a tener, porque después de la cuarentena vamos a tener muchas más con seguridad. Me imagino que así será. Voy a esperar siempre, ¿no?, que me eche una llamada o algo para hacer consultas. Agradezco también esa disposición suya, doctora. Estoy segura que los participantes también están agradecidos con usted. Y bueno, nuevamente hago el agradecimiento a nombre de ITER Academy y esperamos reencontrarnos en una nueva oportunidad. Cuando quieran, yo siempre puesta. Muchas gracias, doctora. Agradecemos también a las personas que han participado de esta videoconferencia. La misma ha sido grabada y va a ser subida posteriormente a plataforma. Tengan todos un excelente fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.